Bienvenidos a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez, director del despacho Tax Day México. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al caso 37 de Asesor PLD. Desde el caso anterior hemos estado platicando sobre la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México. En este caso 37 vamos a ver cuáles son los factores de riesgo, las amenazas, las vulnerabilidades y las consecuencias consideradas en la Evaluación Nacional de Riesgos. Ya decíamos, es un ejercicio mental, una idea general en la que podemos decir, a nivel país ya encontramos cuáles son nuestros riesgos, en el caso específico de lavado de dinero, de financiamiento al terrorismo y de lo que ocurran ambos casos a la vez, y ahora sí, con base en eso tendremos que atacar los problemas. Lo mismo haríamos a nivel personal, a nivel de nuestra empresa, a nivel de nuestra entidad financiera o de la empresa que realiza actividades vulnerables. Todo eso lo tendríamos que hacer en términos ya micro, ¿no? Lo estamos viendo a nivel macro y a nivel micro debiese ocurrir algo así. Soy Javier Martínez y mi correo es jmartinez@taxday.com.mx. Síganos en redes sociales, en su podcast preferido, ¿no? Spotify o la parte de Apple, por ahí andamos con estos casos que seguro les van a ser de utilidad. Bien, platicábamos que hay una Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, una que se hizo en 2016, la primera, una segunda ya en 2020, y está coordinada básicamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de ahí intervienen un chorro de dependencias, de secretarías y todo este rollo. Y nos llevan a que tenemos que ver cuáles son los riesgos. ¿Los riesgos de qué? ¿Sísmicos? No. ¿Cómo que sísmicos? Bueno, sí es un riesgo, sí, pero en este caso vamos a ver los riesgos de lavado de dinero, de financiamiento al terrorismo y de que ocurran ambos. Recuerden que, por ejemplo, en la parte de lavado de dinero se incluyen subtemas como el de corrupción, o en el de financiamiento al terrorismo también se incluyen temas como el de la proliferación de armas de destrucción masivos. Son términos amplios y pudiesen ocurrir ambos. Imagínate, tenemos grupos de terroristas que también están lavando dinero y bueno, ya eso se convierte en el acabose, ¿no? Aparentemente no estamos todavía en ese nivel, pero de que ocurriese, de que la delincuencia organizada en México, los grupos de narcos que están sobre todo pegándole a Estados Unidos con el fentanilo, se consideren en terroristas, en ese caso, todo el tema de financiamiento al terrorismo va a cambiar. Valdrá la pena aquí hacer un acotamiento de qué pasaría en ese punto. Fíjense, yo tengo como país conocimiento de quiénes son los grupos terroristas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas me dice, estos son los terroristas. Ten cuidado con estos cuates porque si tienes una relación con ellos, si se te puede acusar de financiamiento al terrorismo, ya valiste porque tendrías una pena como si fueses un terrorista, de 15 a 40 años de cárcel. Ay, en la torre, pues sí, suena como que es bastante. Ok. ¿Qué pasaría si Estados Unidos decide que los grupos o algún grupo de narcotráfico específico o algunos grupos específicos se convierten en terroristas? Bueno, en ese momento es terrorista para Estados Unidos y como ya lo declaró como terrorista, ellos pueden ir a atacarlos en el lugar del mundo en el que se encuentren. Podrían llegar a México. Lo que han planteado es que si mandan unos drones, con unos drones les dan en la torre, ni siquiera necesitan venir con un ejército y entonces tú dices, en la torre
Pero eso lo pueden hacer, sí. Pues es lo que hicieron con Osama Bin Laden, ¿no? O sea, fueron hasta donde lo encontraron y ahí lo tronaron. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en esa parte tiene una extraterritorio, ¿no? En la que les permite ir a atacarlos hasta aquel lugar. Para nosotros, esos grupos delincuenciales que se convirtiesen o que se declararan como terroristas por Estados Unidos, lo serían en el momento en que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas nos diga, oye, yo también considero que son terroristas, y en ese momento entonces tendremos que estar cuidando en que no se vayan a realizar operaciones con la gente que tiene que ver con esos grupos y entonces ampliar mucho más la parte que se está cuidando. Tendríamos que tener cuidado con ese punto. Bien, hay riesgo en función de 3 factores: la amenaza, la vulnerabilidad y la consecuencia, que es un poco lo que tenemos que ver en este caso. Nos dicen en la propia Evaluación Nacional de Riesgos que la amenaza, dice, es una persona o grupo de personas, objeto o actividad con el potencial de dañar, por ejemplo, al Estado, la sociedad, la economía, etc. En el contexto de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, esto incluye a criminales, grupos terroristas y sus facilitadores, sus recursos, así como actividades de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo pasadas, presentes y futuras. La amenaza usualmente sirve como un punto de partida esencial en el desarrollo de la comprensión de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, ya que consiste en tener una comprensión del entorno en el que se cometen los delitos precedentes y cómo se genera el producto del delito para identificar su naturaleza y, si es posible, el tamaño o el volumen. Eso es la amenaza. Va de nuevo. Es una persona o grupo de personas, objeto o actividad con el potencial de dañar. Y todo eso en el entorno que puede llevar a dinero sucio que se pretende lavar o que se pretende utilizar para financiar al terrorismo. Bien, la vulnerabilidad comprende aquellas cosas que se pueden explotar por la amenaza o que pueden sustentar o facilitar sus actividades. En el contexto de la evaluación de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, consiste en los factores que representan debilidades en los sistemas, controles o ciertas características de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de un país. También puede incluir características de un sector particular, un producto financiero o tipo de servicio que los hace atractivos para propósitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Tenemos que ver cuáles son nuestras vulnerabilidades. En la torre pues está claro, la corrupción, la impunidad, no sé, o sea, está bien, eso en términos generales, pero tenemos que ver cómo se consideraron para hacer esta evaluación nacional de riesgos. Y las consecuencias se refieren al impacto o el daño que el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo puede causar, incluyendo el efecto de la actividad criminal o terrorista subyacente en los sistemas financieros e instituciones, así como en la economía y la sociedad de manera más general. Oye, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es el impacto o daño que el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo puede causar, incluyendo el efecto de la actividad criminal o terrorista subyacente en los sistemas financieros e instituciones, así como en la economía y la sociedad de manera más general? Aquí pudiéramos decir de forma muy general,
cuáles han sido las consecuencias de que no hayamos logrado detener el lavado de dinero de los grupos delictivos. Pues nada más que los grupos son cada vez más fuertes que el propio gobierno en muchas áreas. O sea, pudiéramos decir, oye, el 40% del país en México ya está tronado por grupos delictivos que tienen mucho poder económico porque se les ha permitido que sigan lavando este dinero. Ay, sí suena terrible, ¿sí? Sí suena terrible. No solo en México, pero en México es donde están las consecuencias más graves en todo el mundo, ¿no? Yo creo que ustedes recuerdan cuando antes hablábamos de Colombia y decíamos, no, pobre Colombia. Ahora los de Colombia dicen, no, pobre México. O sea, y ellos lo dicen más sentidos porque lo han vivido, ¿no? Entonces, realmente el tener a las ciudades más peligrosas del mundo en nuestro país, lugares donde eran, lugares tranquilos, lugares con gente buena en la que no tenías problema. Imagínate, nosotros somos chilangos, estamos en la Ciudad de México y antes nosotros como chilangos íbamos a ver a nuestros parientes, a nuestros amigos a provincia. ¿Por qué? Porque decíamos, no vengas para acá porque aquí hay mucha inseguridad, te van a asaltar, un carterista te va a meter los dedos y te va a sacar la cartera, ¿no? Un conejo, ¿no? Así les decían, conejos por los 2 dedos de que llegaban a sacar esos temas. Y entonces se procuraba eso. Nos íbamos los chilangos a ver a nuestra gente a provincia. Ahora ocurre al revés. Oye, estás en Guanajuato, quiero ir a verte. No, mejor no vengas. Mira, ya veremos nosotros si vamos, porque aquí para entrar ya hay grupos delictivos que te están deteniendo. O sea, terrible el nivel de consecuencias que tenemos por la falta de eficiencia en esta detención de lavado de dinero. Siempre nos han dicho, si logramos pegarle al dinero de la delincuencia organizada, vamos a delimitar su crecimiento y su fortaleza. Pues no ha pasado que sigue creciendo. Es probable que sí haya grupos delictivos a los que les hayan incautado lana, pero en Estados Unidos, los grupos delictivos mexicanos a los que en Estados Unidos les han quitado su dinero y los han llevado a juicio, pero en México realmente los casos son contados. Esas serían consecuencias terribles, no están nada sencillas. Ok, ya tenemos ese concepto, yo creo que vale la pena que lo revisemos. Recuerden que tenemos estos documentos también a su disposición. Si se meten en Facebook en Asesor PLD, ahí pueden bajarlos, o sea, estos documentos los subimos, y si no están ahí, nos dicen, nos los solicitan y de inmediato los subimos, ¿no? Pueden conseguirlos en cualquier lugar si googlean Evaluación Nacional de Riesgos 2016 o Evaluación Nacional de Riesgos 2020, pero también en Facebook, en Asesor PLD, los tenemos a su disposición. Vamos a dejar este caso hasta aquí. En el siguiente caso vamos a hablar de la parte de el riesgo de lavado de dinero en México, pero ya checando cuál es la probabilidad y el impacto de la incidencia de lavado de dinero en la evaluación de 2016 y en la evaluación del 2020. Hubo cambios importantes, pero básicamente tendríamos que saber, oye, sí, pero ya dime cuáles son los riesgos en el siguiente caso. El juicio profesional, experiencia y constante actualización son valiosos para la comunidad Asesor PLD y Compliance. Síguenos en nuestras redes sociales y si necesitas asesoría o servicios de prevención de lavado de dinero, capacitación o preparación para la certificación de la CNBV o en la UIF, o quieres formar parte de nuestra membresía Asesor PLD, búscanos en taxday.com.mx.